Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios bendiga a cada hermano y a cada amigo en este día. El Señor sea llenándonos de su gozo y de su paz. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios en este día porque Él permite que estemos una vez más reunidos para alabar y glorificar su nombre. Gloria a Jesús. Vamos a estudiar la Biblia en el día de hoy y va a estar basada en el libro de Habacuc, capítulo 3. Es el estudio número 21 y lleva como tema fe en medio de la adversidad. Fe en medio de la adversidad. Y hay que tener fe en medio de la adversidad, porque ahí es que Dios se glorifica en gran manera en nuestra vida. El objetivo de la lección dice: saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. A veces no tenemos paciencia en esperar en Dios. Segundo, mostrar seguridad en Dios aún cuando no hay respuesta. Aleluya. Gloria a Dios. Número 3. Afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Gloria a Dios. Eso es lo mejor. Afirmar la confianza en Dios en medio de las pruebas. Pensamiento central dice: la confianza que Dios da no es por causas de la circunstancia, sino a pesar de ella. Gloria a Jesús. Y el texto vario: con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Seguro estaba Habacuc y hablaba de esta manera. Gloria a Jesús. Esta clase es bien interesante porque tenemos en medio de la adversidad, tenemos que confiar en nuestro Dios. Aleluya. El profeta Habacuc profetizó en un tiempo grande de crisis que había en el pueblo de Judá. El escenario internacional fue sacudido por eventos de trascendencia muy importante. El imperio asirio en esta ocasión fue despedazado. Oigan bien esta palabrita: despedazado para nunca más volverse a levantar. Y así ha sido, hermano. Glorificamos a Dios por esto, no porque Asiria tuvo esta desgracia, sino porque Asiria se había levantado contra el pueblo de Jehová y por mucho tiempo estuvo asediando, atropellando, matando a los niños, estrellándolos en la calle, llevándose esclavos a su gente. Muchas cosas le hizo, le quitaba los sembradíos, algo terrible, pero Dios cumplió su promesa. Gloria a Jesús. En Nahum dice que se cumplió, esa promesa se cumplió a través de la profecía del profeta Nahum en el año 612 a.C. Los egipcios ejecutaron al rey Josías de Judá en el año 609 a.C. y fueron también completamente derrotados en el año 605. ¿Usted ve? Ellos le hacían una maldad al pueblo de Dios, lo asolaban y hacían cuantas cosas, pero Dios, la venganza del Señor, es siempre fija. No es de que va a ser, no. En el tiempo de Dios, Él cumple su promesa. Gloria a Dios. En este tiempo, la potencia mundial en esa ocasión era la Babilonia Caldea. La clase de hoy, primero vamos a dejar a la hermana Mercedita con los niños y en los adultos van a estar la hermana Maggie con la primera clase, la segunda la tiene la hermana Isabel y la tercera el hermano Carlos. Dios bendiga a cada hermano y atendamos con atención, ellos con nosotros. Dios bendiga iglesia, Dios bendiga a los niños de la iglesia en esta noche. Vamos a estar tratando el tema: David vence a Goliat. La cita bíblica se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 7.
Eran dos batallones los cuales se iban a enfrentar a la batalla. El pueblo de los filisteos y los israelitas, que estaban comandando por Saúl. El batallón de los filisteos estaba preparado, estaban cada uno de ambos lados. Entonces sale un gigante de en medio del batallón de los filisteos y empieza a amenazar al ejército de los israelitas, diciéndoles que si ellos lo vencían, entonces ellos iban a ser sus esclavos, pero viceversa, si los filisteos vencían a los israelitas iban a ser sus esclavos. En eso David iba y venía al campamento de Saúl y escuchó lo que el filisteo le estaba diciendo a los israelitas. Pasaron 40 días y el padre de David lo manda al campamento donde estaban sus 3 hermanos mayores, que estaban también en el batallón de los israelitas, a llevarles alimento. Cuando él llega a llevarle los alimentos, de nuevo escucha al filisteo amenazando a los israelitas. Entonces deja las provisiones con el que está ahí dirigiendo y pregunta qué es lo que pasa, y le dice lo mismo que ya él había dicho en varias ocasiones. Sigue investigando. Cuando le dicen que Saúl ha dicho que el que venza a ese gigante le va a dar riqueza, lo va a casar con una de sus hijas y va a librar a su familia de los impuestos. David dice: ¿quién es este circunciso que está amenazando al escuadrón del Dios viviente? Esas palabras les llegaron donde Saúl. Saúl hace pasar a David inmediatamente. Cuando David llega donde Saúl, le dice que él va a pelear con ese gigante, pero él le dice que él no va a poder porque es muy joven y ese gigante tiene toda su juventud peleando en esa guerra. David le dice a Saúl que él es pastor de las ovejas de sus padres y que cuando van leones y osos a atacarla, él las defiende hasta que mata al león o al oso que vaya a atacarla, que de esa misma forma él también iba a destruir al gigante. Saúl le dice que está bien y le presta toda su vestimenta de la batalla para que él vaya a vencer al gigante. Cuando David se pone la vestimenta de Saúl, era muy pesada y no podía moverse porque él nunca se había puesto eso. Al no poder moverse, entonces se quita esa vestimenta y agarra su bastón. Coge un bolso y se va al arroyo o al río y toma 5 piedras lisas y la echa ahí en su bolso y su honda y coge a pelear con el gigante. Cuando va llegando frente al gigante, el gigante dice: ¿quién es este que viene para que yo se los eches a la ave del cielo y se los des a los animales de la tierra? David le responde al gigante: tú vienes con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando el gigante se va acercando a David, David inmediatamente coge su piedra y su honda y la lanza contra el gigante y le da en la frente. Inmediatamente el gigante cae al piso. Gloria a Dios. David no tuvo ningún miedo. El pueblo de Israel, cada vez que el gigante se aparecía a amenazarlo, salía corriendo. Mientras David no. David se enfrentó al gigante. Venció todos los obstáculos. David se quitó la vestimenta de Saúl y se puso la armadura de Cristo. Aleluya. Y con la armadura de Cristo, David pudo vencer al gigante. Si David no se llena de fuerza y de valor, no llega a ser la persona que fue. David, por su valentía, llegó a ser el comandante del ejército del pueblo de Israel. Gloria a Dios. No debemos de tener miedo, no debemos de ponernos obstáculos, debemos de ser valientes y seguir hacia adelante, no pretender que no podemos hacer las cosas. Siempre con la ayuda de Dios, todo lo podemos lograr. Lo que tenemos es que estar confiados en Dios y revestirnos de la armadura de Cristo, para que sea Él quien dirija nuestras vidas y nos guíe en todo lo que nosotros vayamos a hacer.
Dice la palabra que si tú estás con Dios, ¿quién contra ti? Tienen que ser valientes, no deben de quedarse atrás, decir yo no puedo. No, seguir siempre adelante para que puedan lograr sus objetivos en la vida. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Bienvenidos a una nueva lección de nuestra escuela bíblica, la lección número 21, donde vamos a hablar del profeta Habacuc en el capítulo 3. En esta primera parte estaremos leyendo el capítulo 3, versículos 1 y 2, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionó. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Gloria a Dios. El profeta Habacuc, en sus tiempos, en los tiempos que estaba viviendo este profeta, eran tiempos de crisis, tiempos en que el pueblo, además de que estaba adorando dioses de los pueblos vecinos, estaba sumergido en un sincretismo religioso, estaba arrastrando muchas costumbres religiosas de los pueblos de otras naciones, y esto causaba molestia, causaba indignación a hombres como Habacuc, que eran celosos del Señor. Entre otras cosas, había grande violencia, injusticia, destrucción entre el pueblo a causa de invasiones de las naciones vecinas. En medio de esta situación, el profeta Habacuc, podemos verlo en los capítulos 1 y 2, el profeta Habacuc se sumerge en una conversación con Dios, donde surgen preguntas de parte del profeta a causa de las cosas que están ocurriendo, y él le dice: oh Jehová, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué el pueblo está en estas condiciones? Y Dios le contesta a Habacuc cada uno de sus cuestionamientos. Una de las cosas que el Señor le dice es que va a enviar una invasión del pueblo caldeo, los babilonios, a cargo de Nabucodonosor, y esto lo que hace en Habacuc es que le produce todavía más indignación, porque él no entiende cómo a su pueblo, a su nación, esto le va a ocurrir. Por supuesto que es a causa del pecado, a causa del sincretismo religioso y de las cosas que el pueblo como tal estaba viviendo. Se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de las leyes, se habían olvidado de las promesas que Dios tenía para ellos y de cómo el pueblo debía conducirse. De la misma manera, el Señor explica a Habacuc que el enviar a los caldeos para asediar al pueblo no era más que una forma de él usar a este pueblo como instrumento para que luego el pueblo se reivindicara, pero que asimismo los caldeos también pagarían a causa de su maldad. En el capítulo 2, versículo 4, podemos ver cómo el Señor le hace ver a Habacuc en las respuestas dadas por él, de cómo si se es injusto, si el pueblo sigue sus injusticias, cuál es el fin que tendrá. Pero asimismo, en este mismo versículo le hace ver que el justo vivirá por la fe. Hay promesas de parte del Señor de que viviremos, no moriremos, siempre y cuando vivamos por la fe. Esta misma fe que no solamente es para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que cree en él, y nuestra fe está basada en la fe que tenemos en Jesucristo, en las promesas que el Señor nos dio, de que tendríamos un Salvador, Jesucristo. Esto es por fe. Gloria a Dios. El profeta
profeta Habacuc, considerado como levita y cantor dedicado al templo, escribe la siguiente palabra en los versículos 1 y 2 del capítulo 3. Dice así: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí, como una forma de reconocer la grandeza y el poderío del Señor. Trae a memoria aquellas cosas de las que él había oído que el Señor hacía. Y tomando esto como fuente, dice: yo he oído las cosas que se dicen de ti, Señor. Repítelas otra vez. Es hora de que avives tu obra, Señor. En medio de los tiempos, aviva tu obra. Yo sé que tú vas a mandar a los caldeos contra este pueblo a causa de su pecado. Pero yo quiero que en medio de esta situación, que en medio de la ira, tú te acuerdes de tener misericordia. Él no le estaba pidiendo que dejara de hacer lo que él iba a hacer, lo que había prometido que iba a hacer en contra del pueblo, pero le estaba pidiendo que aún ahí, cumpliéndose su palabra, que en medio de esa ira, que él tuviera misericordia de aquel pueblo, a pesar de todas las cosas, que como lo había hecho antes, que había perdonado al pueblo una y otra vez en diferentes ocasiones, que lo hiciera otra vez, que actuara sobre su vida, que le trajera a la memoria del pueblo de las cosas que él había hecho, de con quién estaban tratando, de que ese Dios que hizo grandes cosas en la vida de ellos, que hoy también podía hacerla así en la vida de nosotros. Hoy, hermano que nos escucha, el Señor quiere que nosotros traigamos a memoria que Él es el mismo, que aquellas cosas que sucedieron en un tiempo, gloria a Dios, no solamente para el pueblo de Israel, sino en la vida de cada uno de nosotros, aquellas cosas Él las trae a memoria, a nuestra memoria hoy, y nos recuerda que Él es Dios, que Él es el mismo, que Él es el poderoso, que su promesa Él no las olvida, que lo que Él dijo que se hará en los tiempos de Él, pero se hará. Nosotros debemos pedirle como Habacuc, que le dijo: aviva tu obra en mí. Trae a nuestra memoria aquellas cosas que hiciste, y hoy las recordaremos y nos gozaremos y nos alegraremos en ti, y viviremos, como dices tú, por fe, porque el justo por la fe vivirá. Así mismo, amado hermano que nos escucha, en esta hora traemos a la memoria aquellas cosas maravillosas que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Gloria a Dios. Y saber que muchas situaciones y muchas personas llegan a nuestra vida, buenas y malas, y el Señor las utiliza como instrumento para que refresquemos el Espíritu de Dios en nosotros, para que avivemos la obra de Dios en nosotros, para que cambiemos aquellas cosas que tenemos que cambiar, para que las buenas cosas que hemos dejado de hacer sean restauradas y volvamos a hacerlas en el nombre del Señor, para glorificar su nombre. Aviva tu obra, Señor, aviva tu obra. Trae a nuestra mente aquello que se dice de ti. Tráelo y déjanos verlo y repítelo otra vez. Hazlo otra vez en nuestra vida. Aviva tu obra, Señor. Y en el momento de la ira, te rogamos, te suplicamos como Habacuc, que tengas de nosotros misericordia. Dios te bendiga, hermanos. Bendiga, iglesia. Seguimos con el siguiente tema, titulado Una situación amenazante con las tropas invasoras. Aquí nuevamente nosotros nos damos cuenta cómo Dios levanta un nuevo profeta para llevar un mensaje a su pueblo. En esta ocasión fue el profeta Habacuc, cuyo nombre significa abrazar, quien fue contemporáneo de Jeremías y Sofonías, y profetiza al parecer poco después de Nahum. Recordemos que en las clases anteriores
que nosotros vimos cómo el profeta Nahum también fue llamado por Dios para profetizar en contra de la ciudad de Nínive, capital de Asiria. Ellos, quienes se habían abandonado completamente el camino de Dios y sus pecados habían llegado a la presencia del Señor. Y por tal motivo Dios emitió un juicio de destrucción para esta nación. ¿Quiénes fueron los llamados para destruir este pueblo en ese entonces? Fueron los caldeos. Babilonia, después de vencer a Nínive, se levanta como una potencia mundial, dirigida por el rey Nabucodonosor en un periodo de 20 años. Destruyeron prácticamente todo, saquearon, arrasaron, destruyeron la ciudad completa. ¿Qué sucedió después de esto? Que el profeta Habacuc fue llamado por Dios en este momento de crisis. Le tocó profetizar en este momento de crisis. Y él cuestionó a Dios el por qué su pueblo estaba sufriendo tanto. Le decía al Señor: Señor, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué está sucediendo todo esto a tu pueblo? Como dice aquí, todas estas cosas que le están pasando a tu pueblo, ¿por qué, Señor? Le cuestionaba a Dios de por qué la ciudad, de por qué el pueblo de Dios tenía que sufrir tanto. Entonces podemos ver en el capítulo 3, versículo 16 al 17, cómo Dios le recuerda al profeta Habacuc lo que él había hecho con Israel alrededor de la historia, y cómo en el pasado, cuando se encontraban en problemas y en situaciones difíciles, donde estaban en angustia, cómo él los había librado. Con su inmenso amor y con su inmensa misericordia, cómo lo había restaurado. Y le convence a Habacuc para confiar en él y en un futuro de bendición. El Señor anticipa siempre las bendiciones a aquellos que le esperan y confían en él y que le sirven, y las consecuencias de aquellos que se han apartado de sus caminos y han dejado de creer en él. En Romanos capítulo 2, versículos 5 y 9, del 5 al 9, encontramos una hermosa confesión de paz que luego usted puede leer. Y también en Salmo 119, 165, encontramos al salmista que nos dice, escribe: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Es importante recordar que las circunstancias no son las que determinan la paz del creyente, sino aquel que está por encima de ellas. Como dice en Habacuc 2:4, al final, el justo por su fe vivirá. Entonces debemos tener en cuenta que siempre, iglesia, nuestra fe debe de estar puesta en Dios, no en las circunstancias, no en el momento que estamos viviendo, sino tener fe de que Dios tiene el control de toda situación. El siguiente tema dice, trayendo desolación. Este versículo es lo contrario totalmente de lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida, porque habla de la devastación que harán los caldeos en el campo y en su rebaño. Y como dice Habacuc en el capítulo 17, en el versículo 17, dice, permítame leerlo: aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Esta debe ser la actitud de todo creyente, de todo hombre y toda mujer de Dios. No importa la circunstancia, no importa el momento, den o no den, haya o no haya, adorar a Dios, alabar a Dios en todo momento y en todo tiempo, esperando en Él. Una de las verdades también de este capítulo, que contiene este versículo, es que cuando uno deja de servir a Dios y se obstina en su mal camino, puede perder todo lo que tiene y no disfrutarlo. Pero el que es fiel disfrutará del resultado de su trabajo. Iglesia,
Todas estas cosas están escritas para que nosotros tengamos ejemplo. Debemos de serle fiel a Dios, debemos de esperar en sus bendiciones, no debemos desesperarnos, debemos de esperar porque Él tiene el control de toda situación. Y aunque en la vides no haya fruto, con todo nos alegraremos en el Señor. Que Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde. Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde. Continuamos con la parte número 3, una declaración de confianza. Es lo que nos enseña el profeta en su capítulo 3. En esta parte, Habacuc no niega que exista un problema mayúsculo, pero no acepta dejarse llevar por las circunstancias. En nuestro día, muchos creen que tener fe es negar la realidad, negarse a todo lo que sucede a su lado. Para ellos la fe es un acto mágico, que los males desaparecen como las enfermedades, las pobrezas, entre otros. El profeta en su libro nos aclara un punto de la confianza y él dice: aunque los árboles se sequen, yo confiaré en ti. Aunque mañana no tenga comida, yo confiaré en ti. Aunque alrededor mío haya un temblor, yo confiaré en ti. Así que muchos no saben vivir una vida cristiana porque si surge un evento, piensan que Dios está castigándolo por un pecado viejo que cometieron. Muchas veces Dios permite que las cosas pasen para glorificarse. Podemos ver que el mundo está pasando ahora mismo por una situación, una circunstancia, y podemos decir que Dios lo ha permitido para procesar a varias personas o procesarnos a todos, para glorificarse Él en nosotros. En ocasiones, cuando surgen tormentas, hay que reprenderlas, como lo hizo Jesús en Mateo 8:26. En otras, Dios determina que sigan, pero nos garantiza que en medio de ella Él estará presente. Dios nos garantiza que en medio de ella Él estará presente. La fe tiene un solo punto de referencia, el cual es Dios y solo Dios. El salmista escribió: mi socorro viene de Jehová, en el Salmo 121:2. La parte B dice: se goza en su fortaleza. Ahora el salmista se está gozando en la fortaleza del Señor. Habacuc cierra su libro con 3 bellas afirmaciones. Número 1. Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Se interpreta de 2 maneras. La A: el Señor le da la fuerza espiritual, emocional y física. La B: el Señor es el castillo donde se refugia. A todo el Señor nos da la fortaleza espiritual, emocional y la fortaleza física. En Él nos refugiamos siempre. Él es nuestro castillo, Él es nuestro refugio. La parte 2 de ese tema dice: el cual hace
mi pie como sierva. Explicando sierva, es un animal que se encuentra en los montes, muy parecido a la cabra, pero de pata firme y ágil. Es un animal que es bastante ágil, que puede brincar, puede correr rápidamente sin que nadie pueda agarrarlo. Dice, el cristiano no debe ser torpe en la vida espiritual, ni vivir la vida dando tumbos, andando de un lado para otro, de aquí para allá o de allá para acá. En Corintios, en Primera de Corintios, nos manda a estar firme en el Señor constantemente. Estar firme en el Señor constantemente. Y la 3, en mi altura me hace andar. Bíblicamente, el sitio donde mora Dios. Mi altura es el lugar donde mora Dios. Y vemos que el profeta se sentía al lado del Señor todo el tiempo. Pablo en la carta a los Efesios declara que los creyentes han sido sentados en un lugar celestial, en un lugar al lado del Señor. O sea, estamos en las alturas. Su fortaleza es estar en las alturas del Señor, andar en el camino del Señor. Si tú estás en el alto, tú tienes toda la fortaleza. Como dijo el profeta, como lo menciona Pablo en sus 2 cartas, y también el salmista David. Que Dios te bendiga, iglesia. Gloria a Jesús. Seguimos aprendiendo, gloria a Dios, de la palabra de Dios. Pudimos ver en el día de hoy que al pueblo de Judá le vino mucha calamidad en el tiempo que Babilonia lo conquistó. Pero desde el punto de vista teológico, esa calamidad que le sobrevino al pueblo de Judá fue por haberse apartado de Dios. Nosotros tenemos que poner mucha atención a esto, porque nosotros también tenemos que ver cuándo nos viene calamidad y por qué no viene calamidad a nuestra vida o a nuestra familia. Tenemos que analizar esa parte, si estamos bien con Dios, si no hemos apartado de Dios o si seguimos firme a Dios. El resultado de apartarse de Dios le vino esa calamidad. Habacuc se hizo una pregunta y dijo, ¿por qué le viene tanta adversidad al pueblo de Dios? ¿Por qué? Él se analizaba y decía y le pedía a Dios. Pero también la respuesta fue a esto, que Babilonia también iba a ser destruida. A Babilonia iba a tener mucha calamidad por haber hecho sufrir al pueblo de Dios, por ver asolar también al pueblo de Dios. Debemos tener, el profeta Habacuc fue un profeta que tenía una confianza absoluta en Dios. Él decía, mira, Jehová, aunque no haya graneros, aunque no haya vacas en los corrales, ni graneros en los almacenes, oye, con toda la calamidad y con todo esto, yo confiaré en Jehová. Gloria a Dios. Y ¿por qué él decía esto? Porque Jehová es la fortaleza de Judá y es la salvación de mi vida. Y eso mismo debemos nosotros decir, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y con esto afianzo mi confianza
en Dios. Dios le bendiga mucho a todo el pueblo que ha escuchado la palabra de Dios. Debemos seguir firme creyéndole a Dios, aunque abramos las puertas de la nevera y no veamos nada adentro, ni en las despensas tengamos comida. Siempre nuestra confianza debemos tenerlas en Dios, porque Dios proveerá, Dios traerá nuestra alimentación y traerá paz a nuestra vida. Gloria a Dios. Tenemos preguntas para hoy y son 5. La primera 2 es para las damas. Las damas siguen en primer lugar. Vamos a ver si los jóvenes se les adelantan y los caballeros, aleluya. Y los caballeros les vamos a tener la tercera y la cuarta es de los jóvenes. Y la última la dejamos libre para todas. Contestar rapidito con nota de voz o por escrito. Gloria a Dios. La primera dice así: ¿cuál era la nueva potencia mundial en tiempos de Habacuc? Para las damas. Segundo, ¿qué puntos importantes enfatiza Habacuc en el versículo 2? Eso es del capítulo 3 de Habacuc que se ha estado hablando hoy. Tercera, para los caballeros, ¿cuáles son las 2 cosas que produce la voz de Dios? Analicemos esa parte. Gloria a Jesús. Y cuarto, esa es de los jóvenes. Mencione 3 afirmaciones de fe que hace el profeta en el versículo 19. Y quinta, que es libre. ¿Qué significa tener los pies como gacela? ¿Qué significa tener los pies como gacela? Esa es la número 5, es los de los caballos, libre. Gloria a Dios. Ya sabemos, y ustedes saben también, estudiamos el capítulo 3 del libro de Habacuc, y el Señor se glorificó grandemente en nuestra vida, y nos dice, traten de aumentar su fe, poniendo nuestra confianza en nuestro Salvador. Gloria a Dios. No hay otro camino que coger, solamente en Jesús. Esa es la solución a toda nuestra vida, a todo nuestro problema. Gloria a Dios, solamente en Jesús. Dios le bendiga. Señor, te damos gracias en este día porque tú te has glorificado en nuestra vida, porque tú nos has enseñado a tener fe en ti y a confiar cada día más en ti. Dios bendiga al pueblo, Dios bendiga a los hermanos y el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.